amigos, bienvenido a un nuevo video tutorial de MathDMM. En este caso, como prometí, iba a explicar iba a explicar el plugin DMM para Maya de destrucción y colisiones. Voy a necesitar varios videotutoriales para explicar el plugin de manera más a fondo, ya que es un plugin bastante denso a nivel de explicación, ¿no? Realmente es muy divertido y espero que os guste esta explicación. Pixelux es la casa que se dedica a este plugin y bueno, nos permite realizar destrucciones como por ejemplo la de este ejemplo, ¿no? Que he realizado antes de este video tutorial, ¿no? Que es simplemente pues lanzar un objeto dinámico contra un objeto pasivo, un objeto activo contra un objeto pasivo, produciendo una destrucción. Y bueno, aquí podéis ver que he puesto la animación en plan oscilación, con lo cual se reproduce y se rebobina, ¿no? Un efecto bastante curioso. Y también haré un ejemplo más adelante, a medida que vaya explicando el plugin, pues si queréis hacer ese efecto que tiene la entrada de la serie Fringe, que espero que estéis siguiendo porque merece la pena seguirla, ¿no? Donde las letras pues están, digamos, se recuperan de una rotura, ¿no? Como en este caso, que hace así, uy, y se rebobina, ¿no? Bien, este plugin se carga a partir de Windows 2012, lo podéis cargar en Windows, Setting Preferencia, Plugin Manager. Aquí tenéis que activar dmmplugin.py. El plugin no viene cargado por defecto cuando instaláis Maya 2012. Actualmente ya ha salido la versión 2013 de Maya y no trae este plugin, simplemente porque los de la empresa del DMM, Pixelux, no han creado todavía el plugin para la versión nueva, ¿no? O sea, no le han dado tiempo de modificar para la versión nueva, ¿no? Necesita algo de tiempo. Bien, si tenéis una versión anterior al 2012 de Maya y queréis instalar el plugin, pues podéis bajar una versión trial totalmente funcional durante 30 días para versiones anteriores, ¿no? De Maya. El 2012, como es lógico, lo trae integrado, así que no tenéis que preocuparos. ¿Es totalmente gratuito este plugin? Bueno, a medias, ¿no? Realmente podemos hacer todo lo que queramos con este plugin siempre y cuando no superemos una cantidad de fracturas, ¿no? Ya que tendríamos que pasar a la versión de compra. Tiene un límite de roturas y si pasamos de ese límite de roturas nos saldrá una ventanita donde nos dirá que si queremos comprar el plugin. Bien, una vez nosotros hemos cargado el plugin, se nos carga esta pestaña, este shelf, que se llama DMM, y también se nos va a cargar aquí el menú donde nosotros trabajamos en Maya para elegir animación, polígono, surface, dynamic, y el resto nos aparecerá también DMM. Se nos cambiará la pestaña de la parte superior. Bien, el DMM funciona como la dinámica de Maya, lo que pasa que trae su propio, digamos, pequeño entorno, ¿no? Digamos, una serie de elementos propios de él. La dinámica de Maya sabéis que funciona mediante objetos activos y objetos pasivos, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Aquí cada vez que creemos un objeto DMM por naturaleza va a ser siempre un objeto activo. Diferencia entre objeto activo y pasivo, pues pensar en el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo básico, ¿no? De lanzamiento de una pelota. Vosotros cogéis con una mano una pelota y la lanzáis contra una pared. El objeto activo sería la pelota, el objeto pasivo que recibe la acción sería la pared, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Yo creo, por ejemplo, creo esta esfera DMM, le digo Shading Smooth Shady All para verlo ya con sombreado. Esta esfera en sí, digamos, la elevo un poquito con respecto al grid. Aumento la cantidad de tiempo que tengo en mi línea de tiempo. Está puesto a 24 frames por segundo la velocidad, y luego tengo 24 frames lo que es la línea de tiempo. Le voy a poner, por ejemplo, 5000 frames para tener más tiempo. Bien, este objeto sé que es activo principalmente porque le afecta ya una propia gravedad. Le doy a play y el objeto cae hasta el infinito, una propia gravedad generada por el propio plugin DMM. No es la gravedad de los objetos dinámicos de Maya, es una gravedad que trae el propio plugin DMM. Ya averiguaremos dónde desactiva esa gravedad en el caso que queramos. Pregunta que os haréis en este mismo momento: ¿se puede utilizar las fuerzas de dinámica de Maya para los objetos DMM? Sí, se puede, ¿vale? Desactivar la única fuerza que trae el DMM por sí mismo es la de gravedad. No es como por ejemplo el Enclosed o en Dynamic, que traen ya de por sí el Nucleus, trae también lo que es el aire, ¿no? Aquí en este caso no, aquí solamente trae la gravedad. Bien, yo tengo este objeto que es activo. Creo un cubo DMM y lo voy a poner un poco más estrecho y más grande. Este cubo lo voy a convertir en suelo. Lo convierto en suelo. ¿Cómo le digo yo a este objeto que sea pasivo? Este ya sabemos que es activo. Este también es activo.
todos los objetos de MM que creemos son activos por naturaleza. Fijaros cómo los dos caen hacia el infinito porque le afecta la gravedad propia del DMM. La manera con que podemos cambiar si es activo o pasivo podemos encontrarla inclusive aquí en el propio shell. Recordar que todas las opciones que tenemos justamente aquí arriba también se encuentran en los menús superiores de DMM. De hecho, esto es un resumen de las opciones más utilizadas, pero no es lo más completo. Lo más completo se va a encontrar en cada una de estas opciones, que a su vez va a tener sus propias opciones, ¿no? Como veis, son bastante amplias, ¿no? Más sencillo de lo que parece, mucho más sencillo. Hay algunas partes que son algo más complicadas de entender, pero realmente es bastante sencillo. Podemos hacer cosas espectaculares simplemente con un poquito de maña y teniendo las ideas claras. En este caso, la manera con que yo le digo que este plano sea un objeto pasivo y reciba la colisión de este objeto, de la esfera, la forma más sencilla es sacando este menú, que es el Asset Manager. El Asset Manager también lo encontramos en la opción donde pone Edit DMM. Es la misma opción Asset Manager esta que este icono, lo mismo. Teniendo el plano seleccionado, o mejor dicho el cubo seleccionado, me voy a Asset Manager y le digo que el objeto sea pasivo. Actualmente lo que pasa es que la gravedad no le afecta y además recibe una colisión. Plon, ¿vale? Aquí está mi objeto recibiéndolo. No voy a conseguir fraccionar este objeto a no ser que le aplique un material. Cuando digo material, tenéis que olvidaros del concepto de material en Maya de shader o el concepto de material en otros programas como 3 Studio Max, Sofimage y demás. No es aplicarle un blend, un font, ¿vale? No. Es un material de destrucción que se llama, que es aplicarle una propiedad de comportamiento a este objeto. Eso se encuentra aquí en la parte superior. En esta parte superior le puedo asignar New DMM Material, un nuevo material DMM. Si le doy aquí, me aparecerá una lista de cómo quiero que se comporte este objeto. Por ejemplo, como asfalto, carbón, grafite, carbonite, carboard, que es lo que es cartón, cerámica, ¿vale? Así sucesivamente. Por ejemplo, le voy a decir que se comporte como carbonite, carbonito. Bien, le doy a play y fijaros, ¿vale? Ya empezamos a romper nuestro objeto. Dependiendo del material que yo le diga, por ejemplo, le digo que sea cristal, se va a comportar de una manera o de otra. Como veis, muy sencillo. Realmente es muy sencillo la fractura. ¿Qué más podemos aprender en el día de hoy, ¿no? Aparte de un objeto activo y un objeto pasivo, ¿no? Podemos mezclar distintos objetos. O sea, yo también puedo tener aquí un cilindro de MM, ¿vale? Un cilindro de MM que también sea activo. Lo voy a poner así. Este objeto también es activo. Este, de momento, es activo también. ¿Vale? Lo que pasa es que el cilindro no tiene material y se comporta como si fuera gelatina. Le asigno un nuevo material y le digo, por ejemplo, que sea un ceramic. Perdón, he picado un clay. No me refiero a un clay, le digo ceramic. Por cierto, si no sabéis muy bien lo que significa cada una de las cosas, podéis ir a Google Translate. Lo traduce perfectamente. Por ejemplo, no sabemos lo que es clay. ¿Vale? Pues simplemente nos dirigimos a lo que es el Google Translate, traductor de Google, y ponemos clay y nos va a decir arcilla. ¿Vale? Es exactamente el comportamiento que va a tener. Bien, en este caso le voy a decir que se comporte como, por ejemplo, cerámica. Le doy a play. Ok. Como veis, ahí tengo todas las opciones. Bien, voy a elevar un poquito más este objeto. Ahí. Y además le voy a decir que me muestre en todo momento sus aristas. ¿Vale? Ok. Ya después podemos darle materiales, texturizarlo y darle la sensación que queramos. Como veis, bastante sencillo. Esto es utilizando la propia gravedad del objeto. En el día de hoy vamos a aprender un par de cositas nada más, porque es un poco introductorio al DMM. Este plugin tiene para, digamos, explicar bastantes cosas. Uno de los elementos más interesantes que debemos aprender, una de las opciones más interesantes que debemos aprender, es la opción de, digamos, la opción que nosotros vamos a tener de aplicarle una región pasiva. Cuidado, no confundar la región pasiva con un glue región, con un pegamento, una región de pegamento. La región pasiva es decirle qué parte del objeto quiero que sea pasiva dentro de un objeto que está fraccionado, o sea, que ya de por sí va a simular una fracción o que se va a partir, ¿no? Bien, antes de aplicar esto, que yo lo voy a hacer principalmente, por ejemplo, con una columna o con un objeto poligonal, con lo que yo quiera, deciros que el DMM solamente funciona con objetos poligonales, no funciona con NURBS ni con subdivision, objetos poligonales. Y además es muy puntilloso. Cuidado a la hora de modelar objetos y decirle que se
que se conviertan en DMM, porque el DMM va a reconocer, por ejemplo, no va a soportar de que ciertos vértices se crucen, ciertas aristas también se crucen, o las caras queden plegadas de alguna manera y demás. Por ejemplo, yo puedo coger esta caja en concreto, ¿vale? Esta caja en sí, y puedo, digamos, esto es una caja poligonal normal y corriente, y puedo jugar a extruirla, a darle una extrusión, así, así, una cosa tal como esta, ¿vale? Digo también que lo extruyo por aquí, una cosa como esta, y sin ningún problema este objeto me lo va a convertir en DMM si yo se lo digo. Bien, la manera con que yo convierto estos objetos a DMM tenemos dos formas. Una es mediante la creación de un DMM a través de un polymesh, de una malla poligonal, con AutoCache, y otro es crear directamente sin que se vea el AutoCache. Vale, ¿qué diferencia hay entre el AutoCache y no AutoCache? Bien, voy a duplicar este objeto para mostrar la diferencia entre uno y otro. Primero, crear un DMM con AutoCache, ¿vale? Me dice que este objeto no puede ser convertido en DMM. Es lo que os he comentado antes, hay ciertos problemas. Voy a borrarle totalmente el historial a este objeto, voy a intentar de nuevo, me dice que no hay manera. Esto pasa muy a menudo, ¿vale? Pasa muy a menudo cuando nosotros modelamos un objeto y queremos que se parta, ¿no? El DMM, como he dicho, bastante puñetero. Nosotros hemos hecho simplemente extrusiones y fijaros, ya me está dando conflictos y problemas. Realmente yo podría haber intentado crear una figura mucho más sencilla y partirla. En un principio, la manera con que solucionemos esto va a depender también mucho de la suerte en sí. Este objeto no se convierte en DMM porque una de las cosas que tengo que hacerle es verificar el polymesh. Verifico el polymesh y me señala aquí algún que otro problema. Por ejemplo, me dice que esta arista, chungo, esta arista que tenemos aquí, me da problema. Comparten este objeto la arista, y eso es el principal problema que me puedo encontrar, ¿vale? Este edge que tengo aquí, ¿vale? Ya lo he borrado en un principio, y aquí me voy a encontrar el mismo problema en este lado. Lo borro y bien. Voy a decirle que me haga de nuevo una verificación. En un principio me dice que ya no hay más problemas, todo me sale en verde, no me sale nada en naranja, así que podré convertir esto en AutoCache. Voy a borrar esta figura de nuevo y voy a duplicar esta que ya está como saneada, ¿vale? Bien, le voy a decir que me convierta en DMM con AutoCache. Le doy, ¿vale? Y aquí me crea el DMM con AutoCache. Y ahora esta opción le voy a decir que me lo cree sin AutoCache. Bien, como veis, la diferencia está en que este objeto tiene como una especie de envoltorio. Este envoltorio tiene la misma forma que las roturas en sí, pero este envoltorio lo que hace es definir cómo va a afectarle la colisión a cada una de las partes de rotura de dicho objeto. O sea, digamos que es el campo de fuerza que envuelve la figura para definir su área de colisión. O sea, desde lo que es esta malla hasta el objeto en sí, ese espacio reservado es el espacio de cálculo de colisión. Esto es interesante cuando nosotros nos damos cuenta de que hay ciertas partes donde la colisión no se produce de forma correcta. ¿Qué significa esto? Pues significa que, por ejemplo, esto al golpear el plano, ciertas partes del objeto se hunden en el plano, aunque colisiones se hunden un poco. El típico efecto que pasa en los videojuegos cuando un personaje atraviesa un poco la pared, ¿no? No totalmente, pero un poquito, ¿no? Este AutoCache permite que eso no suceda. En algunas ocasiones nosotros el AutoCache podremos modificarlo. Este AutoCache podremos modificar, digamos, para decir, digamos, los vértices, definirle cómo queremos que se acerque a esta figura. Ahora mismo estos dos objetos le vamos a aplicar un material. Voy a aplicar el material de cristal, por ejemplo, a los dos exactamente igual, ¿vale? Cristal, y a este también, cristal, y voy a dejar que se parta. ¿Vale? Fijaros que el cristal del AutoCache se parte de una manera distinta. Eso es debido a que el cálculo que me está haciendo el AutoCache es un poco más preciso. Voy a poner esta figura así y vamos a cambiar de forma. Por ejemplo, para que la colisión sea distinta una de otra. ¿Vale? Fijaros cómo ahora mismo
estará tardando mucho más el procesamiento de mi animación. Bien, eso es algo que tengo yo que configurar. Resulta que yo tengo la animación, voy a ponerlo en pausa, yo tengo esta animación establecido a 24 frames por segundo, real time. ¿Eso qué significa? Significa que le estoy diciendo a Maya que pase lo que pase me tiene que reproducir 24 frames por cada segundo. Pero no significa que me reproduzca del 1 al 24 exactamente pasando por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sino que tiene que llegar al 24, luego al 48, así sucesivamente, o sea, 24 frames cada segundo. Si el ordenador no puede porque es un microprocesador o porque la operación es muy compleja, se va a saltar fotogramas. Por ello, en dinámica y en particular se utiliza la opción Play Every Frame, que nos va a permitir, nos va a decir que da igual lo que tarde el Maya en resolver la animación, va a reproducirme todos los frames sin saltarse ninguno. Le doy a Play y vemos que aunque vaya lento, está pasando por todos los frames, fijaros, todo y cada uno de los frames. Bien, yo puedo esta animación guardarlo en la caché. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bien, la caché es un archivo que me va a guardar la información de la colisión y no solamente eso, sino que además, a la hora de reproducir luego, esa animación, esa colisión, esa dinámica en sí que se produce, no tengo que hacer que el ordenador la calcule de nuevo, sino que la lea. Prácticamente es lo siguiente. Yo voy a aplicar esta animación activándole la opción de caché. Al activar esa opción de caché, voy a conseguir luego guardar esa animación en un archivito, ¿vale? De una carpeta que yo le especifique. Ese archivito luego, a la hora de volver a reproducir el mismo objeto, en las mismas circunstancias, me va a leer la información de ese archivo y no va a tener que calcular de manera otra vez lógica, no voy a tener que calcular cada uno de los parámetros de esa colisión. Por ejemplo, voy a suponer que yo tengo aquí 200 de animación, ¿vale? Esta línea de tiempo de 200 de animación. Bien, me voy a la opción de DMM Scene y le digo Enable DMM Caché. Activo esa opción. Lo siguiente que hago es decirle, fijaros que yo activo el DMM Caché tanto por un objeto para otro. Lo siguiente que le digo es decirle en qué carpeta quiero guardar yo el DMM. Elijo la opción de Save Caché Animación, le doy a este cuadradito que es para sacar las opciones y luego elijo Shows the Export Folder. Le doy aquí y elijo la carpeta que quiero seleccionar. Esto no es para seleccionar archivos. Voy a borrar esto, por cierto. No quiero que esté. Sino es para seleccionar una carpeta que yo le he puesto el nombre de caché, porque sí. Para seleccionar esta carpeta, decirle aceptar y decir que utilice esa carpeta para meter el archivo con esa información. Ahí podré grabar y cerrar o grabar caché animación. Grabar y cerrar, no os asustéis con grabar y cerrar significa que se vaya a cerrar Maya, sino que se va a cerrar esta ventanilla. Si le doy a Save Caché Animación, lo único que va a hacer es grabarlo, pero me va a dejar esta ventana abierta. Voy a dejarla abierta, voy a darle aquí a Save. Bien, de momento lo primero que tengo que hacer es que me calcule la caché. Yo le doy a Play, sucede todo esto, como veis es bastante lento, pero me está recorriendo cada uno de los frames. Cuando yo ya quiero que termine, le doy a la tecla escape o aquí a stop. Yo suelo ser de los que le doy la tecla escape. Y por último, una vez que ya he hecho la animación, ahora sí le digo que me guarde esa caché. Le digo Save Caché Animation. Le digo y se acaba de guardar, digamos, desde el fotograma 1 hasta el fotograma 118 la información correspondiente a toda esa animación. Fijaros cómo ahora va ahí todo mucho más fluido. ¿Veis? Ya no tiene que volver a calcular lo de antes. Da igual que si muevo la cámara, ¿eh? La cosa va a cambiar si muevo los objetos de posición. O sea, si yo los objetos los roto de nuevo, los cambio, ya la caché de antes no vale. Tendré que borrar la caché y volver a modificarla. Por ejemplo, este objeto de aquí lo roto y fijaros qué es lo que pasa. ¿Vale? No me ignora la rotación, ¿lo veis? Me está ignorando la rotación. ¿Eso a qué es debido? A que me está leyendo la caché. Tengo que eliminar la caché anterior. Le digo Reset DMM Caché. Y fijaros qué es lo que pasa. Estoy en el fotograma 1, le digo Reset DMM Caché. ¡Pac! Y ahora sí me guarda la inclinación. De nuevo le doy a Play. Me hace el cálculo. Va tardando poco a poco. ¿Vale? Hasta que yo diga basta. Por ejemplo, hasta el fotograma aquí. 125. Perfecto. De nuevo le digo en DMMSN Save Caché Animación. Otra vez se ha vuelto a grabar la caché y fijaros. ¿Vale? Este es el principal ventaja de guardar siempre las dinámicas en caché. Esto lo tiene el Enclose, esto lo tiene el Endynamic, esto lo tiene el
la dinámica en sí, las partículas de malla en sí, y también, como es lógico, cualquier plugin de este tipo. Pull-down-it es otro plugin famoso de destrucción que también tiene la opción de guardar la caché, un poco más oculta, pero bueno, también está por ahí. Bien, por último me queda explicar la opción del glue. ¿El glue qué es? Voy a borrar estos objetos. ¿El glue qué es? Bueno, el glue y lo que es también el pasive. Vamos a empezar mejor por el pasive, que es algo más sencillo. ¿El pasive qué es? Pues el pasive es la posibilidad, voy a crear aquí un cilindro que voy a partir, ¿vale? Le voy a decir que se convierta en DMM, le voy a crear el DMM con AutoCache, por ejemplo. Ah, por cierto, me ha dado un error aquí abajo porque está activado la caché y porque tengo que borrar la caché anterior, ¿vale? Si no se forma esto es un follón de la leche, ¿vale? Bien, este objeto ahora mismo, fijaros, se comporta clean, como si fuera gelatina. Es muy divertido, mirad. Es muy curioso. Bien, le voy a decir que tenga un material. Por ejemplo, le voy a decir que tenga un concrete medium, un tipo de pared. ¿Vale? Ok. Tush. Muy bien. Pero yo lo que quiero es lo siguiente. Fijaros, quiero poner el cilindro casi a ras del suelo, o mejor dicho, a ras del suelo. Se está produciendo una colección, como veis. Pero, aún así, me gustaría, digamos, hacer una parte que sea pasiva. Solamente una parte del objeto sea pasiva. Para eso tengo esta opción. Este simbolito verde, este simbolito que tengo aquí, que es de color verde con un signo más, me voy a acercar con el ratón. Fijaros, añadir New Passive Region. Me va a permitir crear una región pasiva que tiene esta característica. Es un cubo, como vemos aquí, de color verde. Este cubo de color verde hago que envuelva parte de la figura. Allí donde se envuelve la figura, el objeto se vuelve pasivo. Fijaros. ¿Vale? Ha atrapado ese fragmento. Claro, si yo por ejemplo lo pongo aquí abajo, pues esto queda así. Muy divertido. ¿Qué pasa si yo por ejemplo voy a dejar este objeto así, esta columna así? ¿Qué pasa si yo por ejemplo ahora, ¿vale? Esto está, fijaros que está elevado. Cojo una esfera DMM, le voy a hacer un poquitito más pequeño, esfera DMM, y le digo que sea pasiva. ¿Para qué quiero que sea pasiva? Para poderle aplicarle una animación tradicional. Fijaros que hago lo mismo de antes. Selecciono la esfera, selecciono este menú, le digo que sea pasiva y hago lo siguiente. En el fotograma 1, ¿vale? A la esfera le doy con la tecla S minúscula. Recordad que el Maya es casi sensitive, reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Le doy a la S, le acabo de crear un fotograma clave representado por una línea de color rojo. Y más adelante en el fotograma, por ejemplo, 20 o 24, llevo la esfera justamente hasta aquí. Fijaros que no se ve que se mueva, no os preocupéis por eso, ¿vale? Le doy a la S de nuevo y bien, acabo de hacer mi animación donde este objeto pasivo va a atravesar, ¿vale? Mi columna. Como la columna es un objeto activo, la va a desmoronar, fijaros. ¿Vale? ¿Os gusta el efecto, verdad? Bien, como podéis comprobar, la parte que no se ha desmoronado es aquella que tenía el objeto pegado. ¿Qué pasa si yo le digo a este objeto que tenga otro nuevo, digamos, zona pasiva? Fijaros. Voy a poner esta zona pasiva en la parte superior. Ahí está. Fijaros lo que va a pasar. ¿Vale? Mi columna queda rota por la mitad y los trozos se despiden al resto del universo. ¿Vale? Bastante bonito, ¿verdad? Bien, el último trozo que nos queda es el glue. ¿Para qué sirve el glue? Bueno, voy a borrar esto y esto. Bien, ¿el glue para qué sirve? Pues precisamente el glue sirve para hacer de pegamento. Cuidado que el glue no forma en sí zonas pasivas. O sea, realmente no consiste en eso. Consiste en algo más curioso. Bien, yo tengo este objeto que voy a duplicar. Lo voy a poner así. Esto lo voy a ensanchar un poquito más. Y este también. Vale. Voy a crear un DMM de este objeto y un DMM de este objeto. Bien, actualmente los dos objetos caerían. ¿Vale? Bien, perfecto. Y si además vamos a elevarlo un poquito más, le aplico los dos un material, por ejemplo un ceramic, pues al caer se partiría.
Bueno, no se está partiendo porque tampoco la inclinación es demasiado buena. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así para que sí se vea. Bla, ¿vale? Se parte, se desmorona. Bien, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a poner esto ahí, aproximadamente. ¿Vale? Es algo aproximado. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo aplicar lo que es un glue a estos objetos. ¿Vale? Yo puedo aplicar un glue. ¿El glue qué es lo que hace? El glue lo que me permite es simplemente crearme un pegamento entre las intersecciones del objeto. ¿Vale? O sea, yo puedo coger este glue, decirle que sea de este tamaño, ahí, y lo que me va a hacer es pegarme un objeto con el otro. Para que me suceda eso, desde luego tengo que seleccionar la otra opción para decirle que al glue se le aplique a este objeto y también se le aplique a este objeto. ¿Vale? En principio, fijaros, bueno, veo que no está haciéndome bien el glue. Debería hacerlo perfectamente. Voy a repetir un momentito el objeto. A ver, a crearle un glue. Eso es. Vale, Polygon. Voy a crear otra caja. A ver si ahora sí quiere. Le voy a decir que sea un DMM. Le voy a decir que se convierta en un material, o sea, que tenga un material, por ejemplo, de cerámica también. Y le voy a decir que se aplique también el glue a este objeto. Bueno, veo que no está resultando, no... Bueno, sí, perdón, sí está resultando, ¿no? Ahí está, perfecto. Sí, perdón, está resultando. ¿Eh? Está pegándome un objeto con el otro. Está pegando un objeto con el otro. De tal manera que a la hora de caer, fijaros cómo hay una parte que no se parte, que es... Hay una zona que no, perdón, una parte que no se parte queda muy mal. Una zona que no se parte que es la zona de glue, de pegamento, ¿vale? Eso sí es verdad, estaba haciéndolo bien, ¿vale? Soy yo que unas veces, pues bueno, también meto la pata, ¿no? Fijaros que queda totalmente unido. Eso es lo que hace el glue realmente, ¿no? Pegarme, hace que ciertas zonas queden pegadas y digamos, la colisión, o sea, las colisiones o la fractura, pues se me reviente partes de la figura, pero otra parte se quede adherida a otra zona, ¿no? Y ya sea un objeto activo o un objeto pasivo. O sea, curiosamente, yo el glue puedo utilizar para un objeto activo y un objeto pasivo. Yo puedo fusionar esos elementos, ¿no? O sea, digamos, esos dos, fusionarlo con un pegamento, como si estuviera utilizando cola, ¿no? Bien, esto es bastante divertido. Para el próximo video tutorial haremos ejemplos como por ejemplo rotura de cristales o utilizar estas herramientas que nos va a permitir a partir de una textura, a partir de un dibujo que yo haga en Photoshop, poder crear una fractura en concreta. Eso es muy divertido. Bien, espero que haya gustado este primer video tutorial y nos vemos en el siguiente. Está atento al siguiente DMM.